Quiero saludar en esta parte del programa al general Harold Bedoya, excomandante de las Fuerzas Militares de Colombia. General, muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Comienzo preguntando, pues, lo que está sobre la mesa. ¿Está usted de acuerdo con esta orden que ha dado el presidente Juan Manuel Santos de suspender los bombardeos? Muy buenas, Idania, por permitirme estar en tu programa y hablarle a toda la América y al mundo y a los colombianos. Mira, la decisión que tomó el presidente Santos de ordenar, dijéramos, lo que él llama un cese bilateral, eso es un juego de palabras. Lo que ha habido allí es la suspensión del poder aéreo, militar, de las fuerzas militares de Colombia, que son el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la misma Policía Nacional. El poder aéreo, hoy en día, en el mundo, es lo más importante que existe en las guerras. El ejemplo lo vemos en Siria todos los días, lo vemos en Irak, lo vemos en Afganistán, lo vemos pues en el mismo Libia y los mismos países árabes en su guerra allá contra el Estado ese islámico que está inundando y está destruyendo toda esa zona de allá del Oriente. Aquí nuestro gran poder aéreo, lo que él llama las bombas, son la Fuerza Aérea, que es la que le da el respaldo, el apoyo a los militares, o sea, a las fuerzas militares para hacer lo que se llaman las operaciones conjuntas o coordinadas si es con la Policía Nacional. No hay ninguna operación hoy en día que se haga sin que sea una operación conjunta o coordinada. Y esto para prevenir errores o para prevenir pues fracasos y sobre todo para garantizar el éxito en las operaciones militares. Gracias a eso, Colombia ha tenido las operaciones militares más exitosas que quizás se hayan dado en el mundo en los últimos años. La operación Jaque, la Fénix, la Camaleón, allá lo de Raúl Reyes en el Ecuador. Es decir, todas esas grandes operaciones que compiten pues con las grandes epopeyas allá griegas, se dieron gracias a la aviación militar y especialmente al apoyo aéreo. Por eso Colombia tiene las fuerzas militares más modernas, más actualizadas y que le han permitido llegar a los éxitos que hemos tenido. Pero las FARC ahora lo llaman bombardeos. Hay que acabar con el bombardeo. No es bombardeo, es acabar con el poder militar de Colombia. Y ese poder militar no lo puede acabar el presidente de turno. El presidente de turno lo único que puede ordenar son operaciones y actos del servicio, como ordena la Constitución, como ordenan las leyes. Porque lo otro es violar la Constitución, que es lo que están haciendo o lo que ordenó el presidente de la República. Así, en palabras sencillas, se llaman actos de deslealtad, de traición a la patria. Eso es lo que está ordenando este presidente y que puede conducirnos a grandes fracasos y sobre todo perder ese impulso y esos éxitos que lograron las fuerzas militares en los últimos años, en la época pues del presidente Uribe Vélez especialmente, donde se desarrolló todo esto. Mire, el Plan Colombia, que fue el gran impulso que tuvimos con los norteamericanos, permitió desarrollar el poder aéreo. Ese poder aéreo representado en plataformas aéreas, en inteligencia aérea, en modernizar nuestra fuerza aérea, en la aviación del ejército. Por eso nuestro ejército es tan poderoso. Eso es definitivo. Por eso los norteamericanos querían que la base de Malta en el Ecuador se trasladara a Colombia para ellos poder seguir teniendo el control, dijéramos, del espacio de todo aéreo de toda esta zona, porque el Comando Sur de Estados Unidos tiene esa gran responsabilidad. Pero como el Comando Sur ya no tiene la base de Manta y le toca a Colombia casi que asumir esa gran responsabilidad de inteligencia y le quitan el poder, entonces estamos llevando a nuestras fuerzas militares a que pierdan su impulso, entren en un proceso de desmoralización y la Fuerza Aérea prácticamente
entre a inacción. Lo mismo va a suceder con la fuerza, con el ejército, va a suceder con la Armada y con la misma policía. Quiero saludar también en esta parte del programa a Marta Lucía Ramírez, ex candidata a presidencial en Colombia, que nos atiende desde Nueva York. Señora Ramírez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo le pregunto, comienzo preguntando igual que al general Bedoya, y después de oírlo sobre todo, ¿está usted de acuerdo con esta orden que ha dado el presidente Santos en relación a suspender los bombardeos durante un mes? Bueno, muy buenas tardes, Idania. Saludo también al general Harold Bedoya, excomandante de las Fuerzas Militares, a toda su audiencia aquí en la tarde en el Canal de las Américas. Y le quiero decir con toda la franqueza, me parece que esta es una decisión equívoca y es equivocada. En primer lugar, es equivocada porque contraría el mandato constitucional y legal que tiene nuestra fuerza pública, como es el de combatir contra cualquier grupo ilegal que esté armado en Colombia. Esa es la obligación que ellos tienen para proteger a la población y para proteger la democracia colombiana. Y en segundo lugar, me parece que es equívoco porque esto le da una señal contradictoria a nuestros soldados y policías. El presidente aparece por un lado en la televisión diciendo periódicamente que hay que continuar entonces combatiendo a las FARC, y ahora entonces les dicen que hay que frenar las operaciones aéreas. Pero es que resulta que, tal como la explicó el general Bedoya, hoy por hoy esa fuerza aérea, desde el ejército y desde la Fuerza Aérea Colombiana, son la ventaja estratégica más importante que desarrollaron nuestras fuerzas militares en los últimos años. Gracias a esta ventaja aérea es que no se pudo volver a agrupar la guerrilla en grandes concentraciones. Se acabó eso que se llamaba la guerra de movimientos y se tuvieron que regresar atrás hacia una guerra de guerrillas. Pero si ahora entonces ellos sienten que se les va a dejar de combatir por vía aérea, pues entonces seguramente se van a sentir estimulados a volverse a agrupar. Es que el poder aéreo además tiene una capacidad disuasiva que es supremamente importante y es una ventaja estratégica que uno jamás debería dejar de lado. Me parece que no es afortunada la decisión del presidente, me parece que esta es una concesión prematura y es una concesión más gratuita que le está dando a las FARC. Las FARC no se lo merecen, no han hecho ningún avance concreto a favor del pueblo colombiano que justifique esta nueva concesión. Ahora, Marta Lucía Ramírez ha sido ministra de la Defensa, el general Bedoya, comandante de las Fuerzas Militares, a ambos. Hay un proceso de paz, hay una mesa de conversaciones. El presidente ha dicho que la FARC, por su lado, ha cumplido el cese al fuego durante 2 meses, aunque hay informaciones que señalan que no. A donde quiero llegar, esto no es parte de lo que se negocia en una mesa cuando está por delante la firma de un proceso de paz, general. Sí, mira, esto que está sucediendo indudablemente hace parte de una agenda. Yo la llamo una agenda que está muy bien programada desde hace muchísimos años. Yo digo desde 1997, cuando Juan Manuel Santos era candidato a la presidencia de la República y escribió un documento en donde relata lo que hay que hacer para claudicar o para entregarle el país a los grupos terroristas. Son documentos públicos que Colombia los conoce y que los está cumpliendo al pie de la letra. En Cuba, pues, se está cumpliendo esa agenda. Yo creo que allá esto del cese bilateral, no sé si están en una seguidilla, porque en 2 días, 3 días hablan de no extradición, hablan de minas antipersonal, hablan ahora del cese al fuego bilateral. Seguramente mañana van a empezar a hablar de la constituyente. Todo esto para al país enloquecerlo a base de informaciones erróneas, peligrosas y dañinas. Nosotros en estos momentos estamos, el país para mí está enfermo, casi que mentalmente, de tanta mentira que se produce desde Cuba y que se produce desde aquí del Palacio de Nariño. El país está enloquecido.
Yo creo que estamos retrocediendo a la época del presidente Samper. Es decir, ya no estamos combatiendo a los terroristas, ya no estamos combatiendo a los narcotraficantes, somos amigos de los narcotraficantes que están en Cuba, somos amigos de los enemigos de todo el mundo que se llaman los cubanos y el señor Chávez, pues ahora Maduro. Es decir, estamos jugando con candela. Se nos ha olvidado que todo esto se tiene que mover es a través de una estrategia. Las FARC saben para dónde van, ellos tienen todo calendado, lo tienen programado, lo tienen coordinado con Juan Manuel Santos. Nosotros, el pueblo colombiano, quienes se dicen que son los que están negociando allá, los plenipotenciarios, no tienen una estrategia definida, no saben para dónde van, se mueven al vaivén de las olas que las mueven las FARC todos los días. De manera que en esas circunstancias ellos nos están llevando todos los días a una sin salida. Es que el ejemplo lo tenemos clarito en Venezuela. Mire cómo está ese país, Venezuela destruido. Acá estamos siguiéndole los mismos pasos a Chávez, los mismos pasos de Castro. Miren las declaraciones de Castro ayer. Sí. Atacando a los Estados Unidos. Ahora, esos son los amigos nuestros, como Maduro es el amigo nuestro que está destruyendo a Venezuela. Ahora, voy con Marta Lucía Ramírez y evidentemente la pregunta igual se la hago, esto no forma parte de la mesa de negociaciones, pero por otro lado, también me gustaría preguntarles, el presidente Santos convocó a distintos sectores de la sociedad colombiana, iglesia, políticos, empresarios, a formar parte de una comisión asesora para la paz. Está el expresidente Pastrana que aceptó y está usted también que aceptó. Yo le pregunto también a Marta Lucía Ramírez, ¿habrá margen para que sus planteamientos sean tomados en cuenta en esta comisión? Pues yo espero que sí. De hecho, he tenido muchas críticas, varias reservas frente no solamente al proceso de negociación, sino a las condiciones en las cuales se inició este proceso. He señalado de manera clara que este ha sido un proceso prematuro, que el gobierno del presidente Santos ha debido continuar contundentemente contra las FARC, de acuerdo a lo que diseñamos en el año 2002 y 2003 con el presidente Uribe y con los comandantes de fuerza, una estrategia que está orientada a golpear a las FARC militarmente, judicialmente, económicamente y también políticamente. Pero lamentablemente se inició el proceso antes de tiempo. Hoy por hoy considero que tenemos que de verdad estar adentro de una comisión asesora como esta, siempre y cuando el presidente cumpla con citarla, porque lo que sí no podemos aceptar es que eventualmente se constituya una comisión asesora y suceda como pasa hoy con la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, que tan pronto hubo el incidente con Nicaragua, cuando nos demandaron, cuando nos quitaron la parte muy significativa del mar de San Andrés, el presidente dejó de reunir la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Yo le he planteado al presidente en una carta que hago parte de esta comisión asesora siempre y cuando pueda mantener la libertad, la autonomía de decirle al país con franqueza lo que me resulte, lo que me parezca inconveniente de este proceso de negociación. Fíjese una cosa, Idania, durante la campaña presidencial y mucho antes de iniciar la campaña presidencial, fui yo quien insistió en que no se podía estar negociando con las FARC si al mismo tiempo cometían crímenes de guerra, que están además completamente señalados taxativamente por el Tratado de Roma, si estaban al mismo tiempo reclutando niños, estaban colocando minas, estaban matando soldados y policías en condiciones de indefensión, haciendo terrorismo contra la población civil y contra la infraestructura. Y por eso durante todo el tiempo de la campaña dije, debe haber condiciones humanitarias para continuar en esta negociación, de lo contrario no deberíamos estar negociando. El país necesita que haya alguien que con la firmeza necesaria esté dentro de esa comisión asesora para decirle cuáles son los hierros de ese proceso. Pero permítame interrumpirla. ¿Hay esas condiciones que usted pedía en este momento? ¿Cree que se han cumplido? Pues eso es lo que el presidente ha dicho. Asumamos que sí, porque si no lo hace, si no sucede eso, en el caso mío personal, el país me conoce muy bien. Entonces, si no sucede así, pues me pararé
de esa mesa y le diría a los colombianos que esta comisión asesora no pasó de ser un anuncio para una foto y para un día en donde simplemente se le quiso mostrar al país una convocatoria nacional que no ha resultado cierta. Ahora, yo sí creo que aquí hay algo que es verdaderamente preocupante y que genera confusión también, y es como el presidente cada vez más se ha venido rodeando tanto de militares en retiro como ahora también los militares que están en servicio activo. Y entonces todo esto hace pensar que las cosas van bien, que ellos se sienten cómodos, que ellos tienen confianza en el proceso. Yo creo que aquí tenemos que tener mucho cuidado porque sabemos que sobre todo nuestros militares activos, ellos tienen que respetar obviamente la autoridad civil del presidente. Él es el comandante en jefe de las fuerzas militares. Luego no se le puede decir a los colombianos que es que ellos están allí en La Habana y que están ayudando a negociar. No, ellos no son negociadores. Ellos están cumpliendo un deber de dar una información técnica, pero no se le puede hacer creer a los colombianos que es que el proceso está bien simplemente porque hay unos oficiales retirados y porque hay unos que están en servicio activo y que aparentemente todos están realmente de acuerdo con este proceso de negociación. Yo creo que aquí estamos en una etapa muy delicada en donde nosotros nos estamos jugando el todo por el todo y aquí no podemos dejar que de este proceso de negociación resulte debilitada ni la institucionalidad de Colombia ni nuestra fuerza pública. Al contrario, tiene que resultar fortalecida o mejor entonces que no existe este proceso. Voy con el general Bedoya. ¿Se siente cómoda la Fuerza Armada en este momento, como decía la señora Ramírez, puede parecer por la presencia de militares en la mesa de negociación? ¿Puede sentirse cómoda la Fuerza Armada cuando vemos, por ejemplo, a un Iván Márquez el día de ayer en el Parlamento británico hablar de la justicia transicional y decir que simplemente hay que inventar una figura porque aquí no hay ni perdedores ni ganadores, y que simplemente se va a un proceso de paz? Es decir, ¿borrón y cuenta nueva, general? Y Dania, sí, mira, los militares que están allá, los militares activos, para mí son figuras decorativas que están adornando ese proceso de paz allá, que no pueden deliberar porque la ley y la Constitución se los prohíbe, que están en este momento allá cumpliéndole órdenes a un presidente que les está llevando a una situación, pues, de, dijéramos, de falta de honor, de dignidad militar. Es que los militares no pueden estar sentados con quienes todos los días le arrancan las piernas, los pies, los ojos, las cabezas y las orejas a sus soldados, o los ensangrentan y le van a dar la mano a estos delincuentes. Eso es desmoralizante. Eso tiene ese efecto psicológico y desmoralizante ante las fuerzas militares. Ahora, estos militares activos, allá tenemos dos comisiones, una que maneja un general Flores y otra que están manejando, que son 4 o 5 generales y un almirante, que es otra comisión. La una la llaman subcomisión y esta es la subcomisión de la subcomisión, que hacen exactamente lo mismo, es decir, figuras decorativas, porque Santos sabe que está cometiendo errores garrafales en este proceso. Y algún día la historia se la va a cobrar. Y cuando se le vaya a cobrar la historia por haber acabado con este país y haberlo destruido y haber transformado un ejército valeroso y triunfante en un ejército en derrota, que es para donde los quiere llevar, él va a decir, pero si es que allá estaban los generales, mire, allá estaba un general Mora, está el general Flores, que es un altísimo comandante, y tenía almirantes y de la Fuerza Aérea. Ellos son los que me dijeron qué era lo que había que hacer, este cese bilateral. Ellos fueron mis asesores. Y el país va a mirar a esos militares que no cumplieron con sus deberes de haber jurado en la bandera defender su patria hasta entregar su vida y nunca claudicar ante el enemigo. Ese es el trasfondo. Y esta comisión que estamos hablando, de la última que se está creando, tiene el mismo efecto. Están llevando a personajes de la vida pública, como la doctora Marta Lucía y Pastrana y otros tantos, para el día de mañana, cuando eso fracase, van a decir, pero mire, si es que ahí estaba
la exministra Marta Lucía, y estaba Pastrana, que fue presidente, y que fue el del Plan Colombia, todas esas cosas, y ellos son responsables porque a mí, ellos me asesoraron mal. Este es un Judas. Acuérdense que Santos es Judas. Vamos a preguntarle a la doctora Marta Lucía Ramírez, precisamente si esta comisión no puede servir para lo que dice el general Bedoya. Es decir, al presidente Santos le gusta en el escenario internacional que ha escogido como el escenario donde más habla del proceso de paz. ¿No puede servir esta comisión, para decir que hay un consenso nacional alrededor del proceso de paz? Por supuesto que sí, Dania. Ese es el riesgo que tiene esta comisión asesora. De hecho, en la carta en la que le acepté al presidente a ser parte de ella, le señalé que es inconveniente inclusive la comisionitis, porque es que él tiene 3 comisiones. Una que es la comisión negociadora, otra que es una comisión nacional de paz que existe en Colombia por ley, y esta comisión asesora que creó el día de ayer. Pero le insisto, Dania, uno acá tiene 2 opciones. Una, quedarse desde afuera, hablando, opinando, criticando, y lamentablemente muchos medios y muchos columnistas diciendo es que ahí están los viudos del poder, ahí está el pasado, es que no aportan nada sino resentimiento y amargura. Y la otra opción es montarse uno adentro y decir, aquí estoy para defender lo que nosotros significamos. En mi caso, un compromiso con el orden, con la institucionalidad, con el respeto a la Constitución, que obliga a que nuestra fuerza pública permanentemente esté a la ofensiva contra cualquier grupo ilegal que haya en Colombia, protegiendo a la ciudadanía. Si eso no sucede, claro que lo señalaré y se lo diré al país, porque se lo he dicho claramente al presidente, yo no hago de parte de colectivos incondicionales con el gobierno, ni soy asesora a sueldo, ni estoy allí en La Habana, como lamentablemente hay tantos que ya mencionó el general, pues sí, realmente recibiendo un emolumento, y yo creo que ha sido muy costoso porque significa renunciar a muchas de las cosas que defendieron y que dijeron durante la vida profesional. En mi caso, tengo acá la convicción de que voy a tener el carácter de decir lo mismo que dije durante la campaña. Una negociación con reclutamiento de niños, una negociación con crímenes de guerra, ejecutando soldados que muchas veces están heridos en el suelo con una pierna fracturada y llegan y los rematan a tiros o los matan con francotiradores. Esos son crímenes de lesa humanidad, de guerra, son crímenes atroces. En esas condiciones no se puede creer en la voluntad de paz de las FARC. Y hay un montón de cosas que yo he dicho y que las he dejado por escrito. Pero son crímenes de lesa humanidad por los que la FARC no está dispuesta a pagar cárcel, porque ya lo ha dicho. Pero es que eso no es la voluntad de ellos, y Dania. Pero es que esto no es un tema de si ellos están dispuestos o no, es que ahí es donde está la diferencia. Hay parte de la sociedad colombiana que va a exigir que el estándar de justicia para esta negociación sea elevado, que sea aceptable para los colombianos. No podemos aceptar una negociación con impunidad, no podemos aceptar que se pase aquí la página de un lado para el otro como si no hubiera pasado nada. Cuando tenemos un país con más de 20.000 personas mutiladas por las minas de las FARC, el 60% de ellos son soldados, muchachos jóvenes, a los que dejaron en esas condiciones, o campesinos. No podemos pasar la página para el otro lado cuando han destruido parte de la riqueza del país, cuando han tenido gente secuestrada y le consta a la comunidad internacional cómo los tenían secuestrados en la selva como si fueran animales, en jaulas en la selva. Claro. Luego, es que aquí no se trata de si las FARC está dispuesta o no, se trata de qué es lo que el país va a exigir. Y en mi caso, le voy a decir a los colombianos siempre, cualquier aceptación de esta negociación tenemos que hacerla siempre y cuando haya un mínimo de justicia, que haya juzgamiento, que haya condena y que haya pena privativa de la libertad para los principales responsables de estos crímenes de lesa humanidad, crímenes atroces y crímenes de guerra. Ahora, que si después se decide que la pena privativa de la libertad serán 4 o 5 años, eso ya es otra cosa. Así sean penas cortas, pero tienen que responder judicialmente por los crímenes que han cometido. Me queda poco tiempo, pero quiero darle unos minutos al general Harold Bedoya. ¿La impunidad es aceptable? Perdón, no. ¿La impunidad es aceptable en esta negociación? Mire, la impunidad es tan grave para los colombianos
que con todo esto que está sucediendo al país, los soldados lisiados, esos que han perdido sus piernas por las minas quiebrapatas, que los han dejado ciegos y sus cuerpos pues prácticamente destruidos, a raíz de todo esto que sucedió ayer, están movilizados, porque dicen no paz con impunidad, y van a estar este sábado en todas las grandes capitales de Colombia movilizándose y pidiéndole a los colombianos que protesten por todo lo que está pasando allá en Cuba, porque para ellos es la ofensa más grande. Decirles que van a acabar con las minas, cuando las minas las siembran todos los días en todo el territorio nacional y llevan 20 años sembrando minas y están regadas en todo, y ahora van a decir que las van a recoger con los propios soldados a los que ellos todos los días atacan con esas minas. Esto no tiene, como decimos nosotros los católicos, no tiene perdón de Dios, pero Santos, con ese apellidazo que tiene, está permitiéndolo. Quiero agradecer a la exministra de Defensa de Colombia, ex candidata presidencial Marta Lucía Ramírez, que ha estado con nosotros desde Nueva York, y al general Harold Bedoya, ex comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, desde nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias a ambos, muy buena tarde.